Bueno, am, mm, maldita sea, de verdad, o sea, quisiera que me gustara mucho esta versión de Anastasia, esta interpretación artística de la historia de Anastasia. Y realmente, o sea, muchas cosas siento que limitan o restringen a esta película, o sea, para ser, eh, pues, lo genial que tal vez pudo haber sido, o sea. um, me sorprendió bastante, o sea, a pesar de que ya la había visto hace no tanto tiempo, creo que es bastante olvidable, o sea, probablemente la película, no sé cuánto recuerdo de esto, o sea, en cuánto tiempo. Am, una cosa que me sorprendió, o sea, al inicio de ver esta película, que no tiene tanto tiempo desde la última vez que la vi y aún así, o sea, había olvidado como varios elementos, lo cual probablemente, o sea, no hace quedar tan bien a la película en mi mente. Em, pero una de las cosas que me llamó la atención, o sea, fue la incorporación, o sea, de animación 3D con animación 2D. Esta era una época, o sea, en la que todavía proliferaba o dominaba el mercado de películas de animación, o sea, el 2D. Y el 3D, o sea, o sea, ya había surgido para ese entonces Toy Story, ya había películas, o sea, que habían utilizado animación 3D para efectos especiales, y bueno, o sea, se volvería como cada vez más, más recurrente este uso. Disney ya lo había utilizado previamente también, pero siento que, bueno, igual es interesante, no nada más que otra compañía, o sea, intente, o sea, como esta integración, o sea, de técnicas, sino que en general, o sea, creo que interesante, o sea, verlo porque no es tan común, o sea, normalmente, o sea, incluso como en la actualidad, o sea, en 2024, la actualidad de hace tiempo o ahora mismo, eh, o sea, normalmente, o sea, vemos películas de diferentes épocas, pero tienden a ser en su totalidad animación 2D o en su totalidad, o sea, animación 3D, o sea, o por lo menos hay como una menor, pues no sé cómo llamarlo, o sea, como visibilidad, o sea, como o diferenciación, o sea, entre ambas técnicas. O sea, tipo, muchas veces el 2D tiene coloración en 3D, o se utilizan igual, o sea, como pues procesos, bueno, no 3D, o sea, pues se utilizan, o sea, como procesos computacionales, o sea, eh, o sea, como en general, o sea, en todo el proceso, o en partes del proceso, o sea, pero ver, o sea, como personajes, diseños, movimientos, o sea, en 2D, o sea, como un personaje que sostiene, o sea, una caja musical, y la caja musical en sí, o sea, es 3D, y ves, o sea, cómo cambia, o sea, la sombra, la iluminación, o sea, en el objeto, cómo se desplaza, o sea, en el espacio y entre los dedos del personaje, o sea, entonces o sea, como muchos otros ejemplos a lo largo de la película, o sea, siento que es algo que me llama la atención, o sea, ver más de un estilo de animación en una película, ¿no? O sea 3D, sea computadora, sea stop motion, sea animación dibujada, ¿no? O sea, entonces siento que es eh, en general algo que me llamó la atención y en general creo que funciona bastante bien en esta película. Llega a haber momentos en donde sí me parece, o sea, que llega como a distraer, o sea, o como que no resultó tan bien, o sea, el efecto, o sea, o el movimiento. Em, y hay, o sea, como cierto problema, o sea, como en la fluidez, o sea, del movimiento de cámara, o sea, o cómo se mueve el objeto, o sea, o alguna cuestión, o sea,
que se siente, o sea, que tal vez no salió como lo estaban imaginando o como hubieran querido, o sea, que saliera. O tal vez, o sea, digo, también en esa época, o sea, lo veían como que había salido muy bien, o sea, y años después, ¿no? O sea, con los avances tecnológicos, pues no se siente, o sea, como que es el mejor resultado. Am, Aún así, o sea, digo, no es o sea, si bien tal vez hubiera preferido, o sea, que la película fuera 100%, o sea, como animación en 2D y fondos pintados y demás, o sea, sí me gusta, o sea, que la película trate de incorporar, o sea, más de un estilo, em, más de una técnica, entonces, y que en general, o sea, pues sí quedara bien. La música también, o sea, desde el principio, o sea, es muy interesante, o sea, cómo la película abre, o sea, con esta melodía de Una vez en diciembre. Y siento que es, o sea, como muy particularmente, o sea, hay algo, o sea, y ojalá tuviera como mejores palabras, o sea, para escribir esto, algún día las leeré. Am, pero siento que hay, o sea, como algo fantasmal en la presencia, o sea, como de esta música. Eh, no sé, o sea, siento que tiene que ver con la instrumentación, remite, o sea, justamente de hecho las cajas musicales, o sea, tienen como esta cualidad a mi parecer, o sea, que son como detonantes, o sea, de la memoria, o sea, que las cajas musicales remiten, o sea, como a composiciones hechas con otros instrumentos, hechos con más instrumentos, orquestas completas, o sea, a veces, y que al mismo tiempo se remiten como a espacios donde caben, o sea, como todos estos músicos, o sea, y no sé, o sea, como estos, ¿cómo llamarlos? O sea, como ajá, o sea, como espacios de interpretación, o sea, como que esta música de esta caja, o sea, es como la memoria, o sea, contraída, o sea, o la memoria, no sé, o sea, como reducida. Entonces, o sea, como que la versión completa no es esta, ¿no? O sea, es como la sombra, o sea, sonora de algo más. Entonces, no sé, o sea, trato de articular, o sea, un pensamiento que no está completamente formado en mi mente y que probablemente, o sea, sí me falta, o sea, como más vocabulario. Pero creo que hay, o sea, como algo muy genial, o sea, también como desde esta apertura, o sea, el sonido, que además la música y estas notas musicales acomodadas de esta forma van a ser importantes, o sea, como más adelante en la obra. Entonces, me gusta que además está ligada visualmente a la caja musical y la caja musical a su vez va a ser importante más adelante en la historia. Entonces, siento que es me gustó la decisión, o sea, de abrir la película de esa forma. También se siente, o sea, como bastante, creo que, o sea, es una atmósfera diferente, creo, a otras películas, o sea, de Disney que probablemente, o sea, tendría que revisitar, o sea, pero el palacio, los invitados, el baile, o sea, la iluminación, o sea, no se siente, o sea, como un palacio que haya visto en Cenicienta, o sea, o en La Bella Durmiente, o en, o sea, como otras películas, ¿no? O sea, similares que comparten, o sea, como muchas cosas, pero aún así, o sea, me parece que hay como suficientes decisiones que distinguen, o sea, también como este palacio, esta princesa, o sea, de otras, de otros cuentos de hadas, o sea, digo, este es como, está basado, ¿no? En un evento histórico y personajes históricos, pero bueno, o sea, el tratamiento sí es justamente, o sea, como si fuera un cuento de hadas y tiene como bastantes similitudes a los tropos, o sea, ya estandarizados principalmente por Walt Disney, o sea, Disney como compañía. Am, También me gusta, o sea, ver como la letra del principio, que de hecho, o sea, la letra de Una vez en diciembre, o sea, de Once Upon a December, ah, siento, o sea, que la que escucho, o sea, la principal es como esta versión, o sea, que canta el personaje de Anastasia, pero, o sea, que ella sola, pero me gustó que al principio de la película hay una versión, o sea, que canta la abuela.
y que canta, o sea, después en dúo la abuela con Anastasia, que es una mini Anastasia. Eh, que creo que eso, o sea, también va bastante similar, o sea, a la Anastasia adulta. Tal vez sí me hubiera gustado que la infantilizaran un poco más o que se distinguiera un poco más. Bueno, eso creo que también mucho, o sea, como que sufre, o sea, esa secuencia, o sea, también como por esta decisión. De reducir, o sea, como tanto el tiempo en pantalla, o sea, de esa Anastasia y de la abuela y de todo este estilo de vida, o sea, en general. Entonces, me hubiera gustado ver más, o sea, de este personaje, cuál era su personalidad, o sea, cómo interactuaba con los sirvientes, cómo se peleaba con sus hermanos, o sea, o cómo se relacionaba con sus padres, su papá, su mamá, ¿no? O sea, la abuela, porque la abuela, o sea, era como diferente o era familiar, o sea, como especial de abuela, ¿no? O sea, estás aquí y ok, o sea, hay una relación, una cercanía y un cariño, o sea, que se alcanza como a ver en el diálogo y entre estos dos personajes, pero, o sea, es muy, muy poco, o sea, y me gusta, o sea, como ver esta relación, o sea, pero es interrumpida, o sea, como muy inmediatamente. Em, Posteriormente, o sea, en la película te dicen como de, ay, Anastasia era de esta forma y se portaba así, y ay, era muy traviesa y no sé qué, pero no vemos eso. Y es más, o sea, incluso Anastasia adulta, o sea, cuando deja este orfelinato, o sea, no sabemos cómo interactuaba ahí, ¿no? O sea, no la vemos en ese espacio interactuar con esas personas, ¿no? O sea, nada más como la despedida y es... o sea, como si hubiera podido como omitir incluso, o sea, y tener como Anastasia de, bueno, ya estoy aquí en el mundo, o sea, voy a explorarlo. Y realmente, o sea, como que no, o sea, no pierdes, o sea, tampoco mucho, o sea... entonces, es curioso eso porque tienes, o sea, como estos espacios en donde podrías explorar a los personajes y son espacios además en sí interesantes, incluso sin personajes, para ver, o sea, para conocer, o sea, como sus rincones, sus cuartos, pero también, o sea, como sus habitantes. Y la película no los aprovecha, o sea, de verdad los desprecia, o sea, como muy frustrantemente, o sea, porque me gustaría eso, además ver cómo Anastasia se comportaba, ¿no? O sea, cuando se sabía a sí misma de la realeza y cómo podía comportarse, o sea, en un espacio, o sea, donde ya no tiene, o sea, esos, o sea, ya no tiene sus títulos, ya no tiene, o sea, esta presencia, ya no tiene, o sea, el resguardo o el cobijo, o sea, de su familia, ¿no? Y de todo lo que ellos representan. Entonces, siento que eso también, o sea, me hubiera gustado ver como de, ok, o sea, sí es distinta a la mejor, o aquí tiene que comportarse, hay más reglas, no tiene permitidos, o sea, a ningún mal comportamiento, etcétera, 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 o sea, pero aún así, o sea, logras ver como vestigios, o sea, también de la personalidad de Anastasia. Y creo que, o sea, Anastasia infante y Anastasia adulta se parecen muchos en términos como de animación, de diseño de personaje, el rostro, el cabello, eh, el tono de piel, etcétera. Pero, o sea, no veo como una personalidad que se prolongue entre un diseño y otro, ¿no? Entre una edad y otra. Y si me hubiera gustado como ver, o sea, pero si veo como la película, nada más, o sea, como esta secuencia de Anastasia niña, no tengo idea de quién es Anastasia. O sea, sé muy, o sea, sé que quiere a su abuela, sé que es dulce, es tierna, ¿no? O sea, y esa no es como la personalidad de Anastasia históricamente, ¿no? O sea, ni siquiera en la película, o sea, que dicen como de, no, pues era como malcriada, maleducada, bla, 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 o sea, es como, no vemos eso, ni siquiera tampoco, o sea, como la Anastasia adulta, o sea, vemos que es como medio, o sea, tiene como sí algo de personalidad fuerte, pero es, o sea, siento que aún así tratan, o sea, como de hacerla... No sé, o sea, como que es algo que tampoco la película permite explotar, o sea, demasiado. O sea, ni es como tan horrible, ni tan abiertamente grosera, es más como de, ay, es que la hacen enojar, o sea, pero tampoco, o sea, la película como reconoce que ese comportamiento, o sea, es erróneo, ¿no? O sea, y es como de, bueno, tal vez no debería ser, o sea, como así de enojona en estas circunstancias. A veces puede estar como justificado,
pero a veces se enoja con gente que le está tratando de ayudar o que de hecho la ayudó y es como de, o sea, de nada, ya no te voy a ayudar, o sea, porque es como una maldita desagradecida. Y pero tampoco la película no permite, o sea, que el personaje sea como abiertamente desagradecido, ¿no? O sea, como de, así de maldita es Anastasia. Entonces, porque tratan, o sea, también como de hacerlo como personaje lo suficientemente como empático, o sea, que realmente, o sea, no está escrito de esa forma. Am, entonces, digo, sería bastante interesante tener una princesa, o sea, con comportamiento antisocial, que de hecho Anastasia era. eh, pero, pues no, o sea, no lo hace lo suficiente, o sea, esta película. Am, una de tantas oportunidades desaprovechadas. Am, y también, o sea, es curioso que en el mundo, o sea, del palacio, ah, o sea, bueno, ok, introducen a Rasputín, lo cual tiene sentido, o sea, al principio de la película, en 1916, pero tampoco tenemos idea de quién diablos es Rasputín, o sea, aparece como de la nada en el palacio y el zar es como de largo de aquí, o sea, no te quiero como en mi fiesta o no te quiero, o sea, en el palacio y... O sea, entonces como Rasputín se ofende y es como de, voy a lanzar, o sea, como una maldición, o sea, y es como de, pero si soy su confidente y no sé qué, y es como, no tenemos, o sea, tampoco un entendimiento, y eso creo que de hecho sí era algo que me confundía cuando cuando estaba chiquito, o sea, era, ¿quién diablos es ese, no? O sea, ¿por qué está ahí? O como que, ok, o sea, es malo por su diseño, su voz, o sea, sus movimientos, ¿no? O sea, también es bastante expresivo, o sea, el personaje en ese sentido, pero, o sea, no sabemos quién es, qué relación, o sea, tiene con la familia. O sea, yo a los 3, 4, 5 años, o sea, no tenía idea que era un confidente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué cercanía tiene, o sea, con la familia? O sea, era querido, o sea, confiaban en él, o sea, recurrían a él, le pedían ayuda, o sea, los traicionó, se dieron cuenta que, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué causó también, o sea, como esta disrupción en la relación, ¿no? De, ok, o sea, sí estuviste aquí muchos años y lo que sea, pero pues ya no te quiero, ¿no? Entonces, am, realmente es la razón, o sea, por la que además, no me gusta que la película tome a Rasputin, o sea, como antagonista, porque siento que es una decisión como demasiado anacrónica, sobre todo porque la mayor parte de la historia no, o sea, no transcurre en 1916 ni termina en 17, o sea, es 10 años después, o sea, entonces realmente, o sea, como Rasputin no tendría por qué aparecer, o sea, en la historia de Anastasia, salvo tal vez al principio, pero no como este malvado brujo, ¿no? Que, o sea, en toda justicia, este, em, Rasputin es como de eh, de las no tan abundantes figuras históricas, que de hecho califica bastante, o sea, como brujo, mago, lo que sea, ¿no? O sea, todo misterioso y demás. Entonces, realmente, o sea, como que hay bastante en la figura de Rasputin como para ganarse de, sí, claro, o sea, y lo trataron de matar y no funcionó, y luego lo intentaron otra vez y no funcionó, y luego lo intentaron, y así. Entonces, de las cuales, de hecho, todas las muertes, o sea, nada más utilizan como la del ahogamiento en el hielo, y está bien, o sea, no necesitamos ver, o sea, como tampoco lo demás, especialmente considerando que es una película para niños, hubiera sido interesante que aludieran, o sea, como tal vez a esos intentos, y de alguna forma, o sea, se salvaban, ¿no? O sea, con magia. Am, pero, o sea, básicamente, o sea, Rasputín aquí llega a la fiesta y lo echan de la fiesta y es como de, no me quieres en tu fiesta, entonces maldición a tu familia, ¿no? O sea, como deshonor a toda tu familia, deshonor a tu vaca, o sea, y se convierte como en una especie de hecho, de maléfica que estaría tal vez, o sea, podríamos revisitar en algún momento, pero... tal vez también, o sea, es como el contexto histórico, o sea, del personaje, o sea, de Anastasia, que hace también como tan, y de Rasputin, o sea, que hace también, o sea, como esta una decisión como tan incómoda, ¿no? O sea, ya
también como en términos extrafílmicos, en donde entonces Rasputín, o sea, dijo, o sea, como maldición, la maldición de los Romanov caerá como sobre ustedes, y en 15 días morirán. Y entonces por culpa de un hechizo, o sea, Rasputín hizo que la gente de Rusia se molestara con los Romanov. Y en 15 días, o sea, organizaron todo un movimiento que terminó, o sea, como en la ejecución de los Romanov. Y es como, o sea, porque un mago malo hizo, o sea, que la gente se sintiera enojada, exacerbó los sentimientos de enojo y los dirigió contra ellos, ¿no? Entonces es como al diablo, o sea, como todo el descontento de la gente, la hambruna, la desesperación, o sea, la... O sea, cualquier cosa, o sea, que quieras como mencionar, o sea, que fue, o sea, un motor, o sea, para este desenlace o este punto histórico importante, no, o sea, de hecho, no nada más, o sea, como para Rusia, o sea, sino también, o sea, las consecuencias eventuales internacionales, que la película, o sea, no tiene que ir tan lejos, ¿no? O sea, pero decir como de, pues todo fue culpa como de un mago malo, ¿no? O sea, poner eso como razón de cualquier movimiento, de cualquier como guerra o revolución, eh, no sé, o sea, se siente como particularmente insultante. Entonces, porque sí hay muchos, o sea, que pudieron haber, o sea, como mostrado o aludido, o sea, incluso, o sea, también manteniendo al zar y a su familia, o sea, como de, pues mira, es que no eran como gente malvada, o sea, no era como de, sí, la gente sufre, ¿no? Y qué bueno, ajaja, o sea, no era eso, ¿no? O sea, puedes mostrar como este aspecto como familiar, o sea, y tierno y cariñoso y demás, y aún así, o sea, pues es como de, o sea, eso, o sea, no implica que el costo humano, o sea, o el costo como del bienestar humano, o sea, en esa época para Rusia, o sea, pues no fuera como muy alto, o sea, sí, ellos estaban bien, y había un palacio y bailes y música y todo bonito, o sea, pero no era así, o sea, la generalidad en el país. Entonces, siento que eso pudo haber estado, o sea, como, pues mejor tratado. Y, y bueno, o sea, sí, no me no me agradó. Hay una, o sea, digo, esto también, o sea, se relaciona como con un problema en general, o sea, este también más adelante en la película, que permea como toda la película, que es eh, una insuficiencia, o sea, de contexto histórico, o sea, como en general. Entonces, incluso 10 años después, o sea, tienen esta canción que no está mal, o sea, también, o sea, es como de, ok, o sea, es musical para niños, o sea, y demás, eh, en donde la gente habla de que 10 años después de la revolución están mal. Y pasan frío, y tienen hambre, y trabajan todo el tiempo, y o sea, apenas pueden vivir, y demás. Entonces, ok, o sea, pero además eso es como de que es una revolución, ¿no? O sea, tengo, o sea, como infante, o sea, tengo un mayor sentido de qué significa una revolución, o sea, por ver bichos, que por ver, o sea, una aventura en miniatura, o sea, no bichos reales, que por ver Anastasia, ¿no? Y en Anastasia, o sea, tendría como más sentido, o sea, que utilizaran como todos estos temas, ¿no? O sea, o por ver el jorobado de Notre Dame también, o sea, donde hay desigualdad, hay una clase también, por ejemplo, elitista o hay una clase élite que se aprovecha, o sea, como del trabajo de los demás y, o sea, pues causa como activamente, o sea, o es responsable, activo, o sea, del sufrimiento de o de la escasez, o sea, como de los demás o de la mayoría, que es lo que pasa en bichos, pero... Um, entonces, o sea, aquí me acuerdo que, o sea, nunca, y todavía, o sea, años después, la película no me da un sentido de desigualdad, o sea, no es como de, ok, o sea, están estas personas trabajadoras, o sea, muriendo en vida, ¿no? O sea, pero hay una clase militante o política que vive mejor, o sea, que tiene, o sea, como más recursos,
que están mejor alimentados, que tienen, o sea, armas, que tienen, no sé, o sea, como otro estilo de vida, ¿no? En general. Eh, y aquí es como de, bueno, o sea, pues si están pobres, o sea, como que todos están pobres, pero también están como todos cantando y bailando y, o sea, hay como toda esta también como coreografía y no hay tampoco, o sea, como un sentido de, mira, o sea, cómo se ve el pobre, su ropa, su, toda rota y malgastada, lo que sea, deshilachada y mira cómo está, o sea, este otro personaje rico, o sea, no hay personajes ricos, o sea, entonces también, o sea, como que no tengo tantos esa percepción que tal vez inicialmente, o sea, eso hubieran podido mostrar, o sea, como de mira todo este palacio, toda esta ostentación, pero, o sea, así no es como está la mayoría de la gente, ¿no? O sea, y ocurre este movimiento que a lo mejor eso también hubiera estado interesante, o sea, como de, y ahora vamos a estar bien, o vamos a estar todos como en un palacio, o por lo menos, o sea, con ropa no rota, y resulta que no, ¿no? O sea, el resultado de la revolución, o sea, y de la gente que peleó y que murió, o sea, ahí, o sea, pues no, no es el... Obviamente, ¿no? O sea, también es como de, bueno, ¿cuánto vas a mostrar en una película? Esto hubiera sido también, o sea, muy chido como una animación, o sea, para un público adulto. Y, incluso, o sea, si lo hubieran dejado como musical, pero, o sea, pues nadie tuvo esa idea. O bueno, o sea, digo, nadie aprovechó esa idea. O no lo suficiente. Entonces, siento que también, o sea, la película y el ritmo también tan acelerado de la cinta eh, impide, o sea, como establecer su propia diégesis, o sea, de decir, mira, así se siente, o sea, como la pobreza. Y a lo mejor todos son pobres, pero, o sea, podemos ver cómo, o sea, cómo ciertos personajes a lo mejor roban comida o pasan hambre, o sea, porque igual les quitan, a lo mejor los engañan, ¿no? O sea, y les quitan sus cosas, sus mantas, o sus abrigos, mira también, o sea, como pues, cómo vive, o sea, la gente en desesperación, en decadencia, ¿no? O sea, pero no hay eso, o sea, también como que la música es la introducción a esto y no tenemos, o sea, un sentido como después de cómo son las casas, cómo es la vida diaria de la gente, cómo es un día normal en la vida de estas personas, o sea, porque es muy inmediato, entonces, o sea, también como que cuando veo que existen trenes y que existe alguien que pide boletos y que tienes que comprarlos y todo es como de, pues, o sea, no hay como tampoco un sentido o sea, pues, ok, o sea, hay gente que trabaja, gente que no, gente que gana más con su trabajo, gente que gana muy poco, o sea, es como de, o sea, no sé, no me muestra esta película, o sea, cómo es la realidad, ¿no? O sea, en esa época o en ese mundo, en ese espacio-tiempo. Que además, o sea, también creo que la película se esfuerza por ignorar todo eso, ¿no? O sea, como de no vamos a reconocer esas realidades, o sea, en esta película para niños, o sea, digo, en otras películas también de Disney, o sea, tratan como de no mostrar, o sea, hambruna o precariedad, o sea, en círculos sociales, o sea, o en, ajá, o sea, como en los espacios y tiempos donde había, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, vamos a enfocarnos, o sea, como en la maldición, en el monstruo, o sea, de disolver el hechizo, o sea, como otras cosas, pero probablemente, o sea, en esta, tal vez también, o sea, como por la cercanía, o sea, en la que ocurre esta historia, o sea, no es como un mundo, o no es una época lejana que se siente como si fuera otro mundo, donde hay, o sea, pues yo qué sé, ¿no? O sea, como animales no humanos, o sea, que hablan, o sea, en idioma humano y demás, sino que es como de, pues es que es como de, o sea, esta película, o sea, ocurre en el mismo siglo en el que fue realizada, ¿no? O sea, entonces, o sea, como los eventos de esta película. Entonces, sí, siento que, sí, o sea, como que ojalá no hubiera sido como tan desdeñado, o sea, como toda esa parte. Am, Porque además, o sea,
siento que en términos dramáticos, o sea, no nos permite posicionar a sus personajes, o sea, como, digamos, satisfactoriamente en o sea, cuál es su realidad, ¿no? O sea, cuál es su setup, o sea, cuál es el orden de sus vidas y cuáles son los elementos o el elemento que va a alterar esas vidas. Entonces, también eso, o sea, como tenemos la vida en el palacio, pero, o sea, es como de, bueno, ya, o sea, pasamos el palacio y ahora, o sea, es Anastasia, que se llama Anya, y, o sea, vivió en un orfanato, pero, eso, o sea, pues no lo vieron, pero vivió en un orfanato, o sea, y ahora va a salir al mundo, o sea, y está como en las calles, pero está, quiere ir a París y le dice, pero necesitas un boleto, ve a ver a Dimitri, es como de, ¿dónde está Dimitri? Y se lo encuentra, o sea, pero no sabemos eso, o sea, como de, ok, cómo vive, dónde duerme, qué come, qué, o sea, o cuánta hambre pasa, o sea, o cuánto le cuesta, o sea, como encontrar la manera, ¿no? O sea, de llegar a París, de salir de la URSS, o sea, nada, o sea, entonces como no sabemos, o sea, suficiente de la realidad en donde viven los personajes, o sea, tampoco no sabemos mucho de cómo viven los personajes y no sabemos mucho de quiénes son los personajes, o sea, inicialmente, cómo son, cómo reaccionan, o sea, ante sus vidas cotidianas, sean buenas o malas, o opulentas o precarias, o sea, no sabemos, no nos permite la película, o sea, saber. Entonces sí es como bastante, o sea, como también, o sea, el resto de la película, o sea, siento que sufre por eso. Am, no obstante, diré que, por ejemplo, me gusta bastante el diseño de personaje de Anastasia en la película animada. Porque recuerdo que sí tenía, o sea, como esta distinción, o sea, de cómo se veía Anastasia en esta película comparada con otras princesas de Disney que ya había visto en ese entonces, incluso cuando estaba chiquito, o sea, y siento que Anastasia, o sea, no se ve, o sea, como Cenicienta, como Bella, de La Bella y la Bestia, como Ariel, o sea, o como otras princesas. O sea, normalmente las princesas tienen un diseño, una fisicalidad, eh, en donde se resalta, no nada más, o sea, como la belleza de su rostro o los peinados, eh, sino también, o sea, como su silueta, ¿no? El tipo de cuerpos que tienen en oposición, o sea, a cuerpos de otros personajes, como el Hada Madrina, o sea, o no sé, ¿no? O sea, el Papá de Bella, etcétera. Entonces, normalmente, o sea, corresponden a un prototipo, o sea, de belleza occidental tradicional, digamos. Entonces, Anastasia también, o sea, entra como en esa categoría, pero la forma en la que es dibujada, por el vestuario que tiene, por, o sea, el clima del lugar en donde se desarrolla la historia, o sea, no deja que se vea como ese tipo de corporalidad. Entonces, sí hay, o sea, como momentos en la película en donde la vemos con la tiara y el vestido y, o sea, vemos como el ancho, ¿no? O sea, de la cintura del personaje y demás, pero en mucho tiene, o sea, como este abrigo gigante, o sea, y esta bufanda y la boina y, o sea, siento que es, o sea, de hecho es un look más icónico del personaje que el que es con el vestido. Que no está mal, o sea, igual, o sea, y me gusta como, por ejemplo, o sea, los brillantes y demás, o sea, que reflejan además luz, ¿no? En la película, pero siento que esta decisión, o sea, no es como de, pues vamos a hacer un personaje que no sea atractivo o que sea atractivo, o sea, como de, bueno, tal vez atractivo, o sea, de otra forma, pero siento que eso, o sea, también como distingue, o sea, al personaje de Anastasia de otras princesas, en donde, por ejemplo, Bella, antes de tener, o sea, su vestido, o la Cenicienta, antes igual de tener sus dos vestidos, o sea, ya puedes ver, o sea, igual como esta fisicalidad.
También, por ejemplo, o sea, Cenicienta en oposición a las hermanastras, por ejemplo. Eh, pero siento que esa fue, o sea, como una decisión, no sé, interesante de cómo se ve el personaje, o sea, incluso cuando no tiene el abrigo, o sea, y también la ropa es como de, pues, o sea, mira, no me veo como una princesa, ¿no? O sea, y efectivamente, o sea, no se ve como se ve una princesa, o sea, de Disney, o sea, pero eso es, o sea, como parte de lo que hace que resalte, o sea, o destaque este personaje. Entonces, bueno, o sea, eso fue como, qué bueno que la dibujaron así, o sea, y que le dieron como ese atuendo. Los guantes y, o sea, demás. Me agrada. Uf, también me gusta que, ay, aún así, creo que el personaje de Anastasia, o sea, no está tan bien escrito. Y a pesar, o sea, como de su diseño en dibujo, creo que no está, o sea, muy bien escrito. Y tiene la película, o sea, esta canción también en donde, eh, um, o sea, sabemos que Anastasia quiere conocer su pasado. Sabemos que es amnésica porque se golpeó la cabeza y por lo tanto no recuerda su infancia. Lo cual, o sea, es un super stretch, o sea, porque además, o sea, un golpe que te hace olvidar, que te provoca amnesia, es un traumatismo craneoencefálico. Y es, o sea, un golpe muy grave, o sea, porque tu cerebro rebota adentro del cráneo. Y eso requiere como atención médica inmediata, porque si no puede resultar en muerte. Y la otra, o sea, es que incluso si provoca amnesia, o sea, no te provoca amnesia, o sea, de toda la infancia, o sea, te provoca como amnesia inmediata, o sea, a corto plazo, en donde no recuerdas, o sea, el golpe y los eventos como más cercanos a ese golpe, pero no se te olvida, o sea, como pues o sea, no se te olvidan 10 años de vida, 8 años de vida, o sea, entonces, es como, o sea, una licencia poética, o sea, como es un poco muy grande, pero es como de va, ok, ya, se golpeó la cabeza el personaje y por eso se le olvidó toda su infancia y no se acuerda. Um, pero al mismo tiempo, siento que es, o sea, como o sea, es una construcción de personaje bastante débil, o sea, porque Anastasia, o sea, de acuerdo con la canción, o sea, Anastasia quiere conocer su pasado para encontrar su futuro. O sea, Anastasia concibe, o sea, que es imperativo, o sea, como conocer de dónde viene para saber a dónde va. Pero ha vivido 10 años con amnesia. E incluso en el momento en donde la película retoma la historia de Anastasia, es como, bueno, ya me voy, he vivido aquí en este orfanato durante 10 años, pero ya me voy, o sea, a descubrir quién soy, ¿no? O sea, entonces, como que claramente el personaje puede tomar decisiones y emprender viajes, o sea, como a diferentes direcciones, o sea, o emprender un viaje a una dirección, o sea, que además no sabe bien dónde es, pero va a explorar el mundo, o sea, sin conocer su pasado. Entonces, es como tomaste decisiones durante 10 años sin saber de dónde venías, sin saber quiénes eran tus padres, o sea, entonces, ¿por qué ahora necesitas, o sea, saber de dónde vienes? O sea, no puedes seguir tomando decisiones, o sea, sin saber quién eres. ¿Por qué ahorita es como tan importante y antes no? Eso tal vez sí está justificado, o sea, porque es como de, ok, ahora es suficientemente grande como para salir al mundo. Nunca fue adoptada. Así que, o sea, ahora pues ya, a ver cómo resuelves tu vida. Y es como de, ok, ahora que ya puedo salir, ya sé, o sea, que es lo que voy a... Lo que hubiera sido también interesante ver, ¿no? O sea, como este anhelo por salir, por conocer, o sea, y no puede, ¿no? O sea, el orfanato sería esencialmente, o sea, como una prisión.
Incluso digo, o sea, si le dan de comer, o sea, si tiene donde dormir, si tiene obligaciones, incluso, o sea, lo cual, o sea, podrías también, o sea, articular ahí una analogía discursiva, o sea, incluso con el resto del país, ¿no? O sea, porque digo, así como Anastasia elige salir del orfanato, eventualmente elige salir de la URSS, o sea, para construirse, o sea, o sea, como la decisión de su vida, o sea, es como de aquí no es suficiente, o sea, a pesar de lo que me pueda ofrecer o me pueda dar este lugar. Entonces, ahí pudiste tener, o sea, también como una analogía que no articulaste. Am, pero sí, o sea, siento que es como un deseo, o sea, como muy débil, o sea, como para un personaje, o sea, que ya ha resuelto, o sea, de alguna forma su vida, o sea, como hasta este punto. Eh, um, y además, o sea, no hay tampoco, o sea, tienes como el objetivo, o sea, de quiero conocer mi pasado y tienes más o menos, o sea, una justificación de por qué quiere conocer su pasado y es, para entender mi futuro o para encontrar mi futuro, pero no hay tampoco, o sea, una urgencia, un sentido de urgencia de este objetivo, porque ¿qué sucede? O sea, si no descubres quién eres. O sea, ¿qué ha pasado en 10 años por no saber quién eres? Igual has vivido, o sea, y no necesitabas saber quién eras para salir de ese orfanato. No necesitabas saber quién eras, o sea, para salir de la URSS. O sea, entonces, como que podemos suponer que no necesitas saber quién eras para tomar cualquier otra decisión, o sea, de tu vida a futuro. Um, Porque tampoco no es como de, es que quiero esto, pero para obtener esto, o sea, es imperativo, ¿no? O sea, o es como necesario, obligatorio, ¿no? O sea, de tener como esta pieza del pasado resuelta para llegar acá. O sea, es como a donde quieras ir, o sea, a donde has querido ir, has podido llegar sin saber quién eras. Entonces, realmente siento, o sea, que pues no es, o sea, como lo suficientemente sólido, o sea, ese deseo, o sea, si no lo alcanza, lo peor que puede pasar es que Anastasia se quede igual, o sea, entonces, y eso significa que puede como emprender cualquier otro viaje, entonces en cualquier otro momento que ella decida, o sea, no está limitada o sea, por ser o no la hija del zar, y entonces, pues sí, o sea, está, o sea, como pues muy, muy, muy mal eso. Uf. Y luego encontrarme la canción también, o sea, de Una vez en diciembre. Está muy, muy bella esta secuencia, de verdad. O sea, o sea, es como de Dios, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, cuando te encuentras con algo, o sea, que es como de había tanto. Fallaste, o sea, ¿cómo pudiste fallar? Estaba a 1 metro de ti. Eso es esta película, a veces, y toda también, pero es muy inmediato también cuando llegamos al Once Upon a December. Porque, o sea, está bien, o sea, al principio con la abuela y esta canción se convierte también, o sea, como en la canción como más identitaria de Anastasia. O sea, hay otras canciones de Lo que quiero y Bailar con Dimitri y lo que sea, pero esta es como la canción del pasado, de la vida que tuvo, de la plenitud, digamos, o sea, también como de su vida, ¿no? O sea, con comodidad, con necesidades resueltas, sin hambre, con lujos, o sea, con todo exacerbado. Y de ahí, o sea, pues para abajo. Entonces, cuando aparece o reaparece, o sea, esta música tiene, o sea, como pues la relación con el pasado, pero que ahora, cuando lo escuchamos, es un pasado perdido y un pasado desconocido, es acercarse a su identidad
y al estilo de vida que antes tenía, ¿no? O sea, y todo lo que eso significaba, su familia, su estatus, su título, su todo, ¿no? O sea, y posteriormente, cuando regrese la música con la abuela otra vez que la encuentre, o sea, será como la música de encontraste lo perdido, es la música de recuperar lo perdido, o sea, porque es como la música que hace que la abuela se dé cuenta si eres la Anastasia de verdad. Y ella es como de, ay, entonces tú eres mi abuela, entonces, o sea, soy la heredera, bla, 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 o sea, pero, o sea, siento que es muy inmediato ahí. O sea, creo yo que se debió haber trabajado, o sea, más la personalidad de Anastasia, el deseo de Anastasia, o sea, qué quiere y qué necesita, para que entonces emprenda un viaje Anastasia lejos de su orfanato, que es lo que ha conocido toda la vida, ¿no? O sea, de la memoria que sí tiene. Y entonces se enfrenta, o sea, a las calles de Rusia y ahí no hay quien le dé de comer a un horario, o sea, incluso si es a veces sí, a veces no, o sea, tiene que ver, o sea, cómo resuelve su vida, cuántos trabajos tiene, si son bien pagados, si es maltratada, o sea, si es, o sea, todo, o sea, lo que sea que tenga, por lo que tenga que pasar, o sea, porque el personaje quiere conocer su pasado y está dispuesta a hacer esto y esto y esto y esto, o sea, para alcanzarlo, para acercarse, o sea, y ni siquiera es garantía, ¿no? O sea, o mira cuántos obstáculos hay en el camino y los que faltan. Pero entonces, o sea, pudo haberse encontrado con esto, con el palacio, o sea, todo de ruido, que además también, o sea, siento que casi solita, o sea, es una imagen, o sea, es una idea de una imagen, o sea, tan potente. O sea, toda esta grandeza, esta gloria, o sea, esta belleza, ¿no? O sea, de palacio, de arquitectura, de vida, ¿no? O sea, de también, o sea, la gente bailando de la felicidad, o sea, que se diga, incluso si es a costa de lo que tú quieras, o sea, pero todo esto, o sea, que solía ser y ahora son las ruinas, es la muerte, o sea, de lo que solía ser, ¿no? O sea, eh, porque en el pasado era algo, pero en el presente es decadencia, ¿no? O sea, y me gusta, o sea, también, o sea, como esta idea de es como un sueño, o el recuerdo de un sueño, ¿no? O sea, es también como eso, o sea, tratando de alcanzar, y entonces, o sea, podrías tener en tu midpoint en la historia, o sea, como después de todo lo que ya hizo el personaje, se ha acercado a tal vez esto es lo que soy. Incluso pudo haberse presentado antes la idea, ¿no? O sea, de, vamos a entrenarte para que seas, o sea, la heredera, o tú debes ser la heredera. No, soy, sí soy, no soy, o sea, ¿quién soy? Y luego se encuentra con esto y el personaje cree genuinamente, ahí tal vez, o sea, se convence como, no nada más me están diciendo como de, a ver, ¿y quién era tu tío? ¿Y quién era tu padre? ¿Y las primaveras que hacías? Y bla, bla, bla. O sea, no nada más es como esta información como regurgitada, ¿no? O sea, a ver, o sea, esto, o sea, te tienes que aprender como estos puntos para el examen. O sea, sino una cercanía emocional de reconozco estas paredes, reconozco estos muebles, a pesar, o sea, de lo distintos que son, aún hay suficiente, o sea, como para activar esa memoria que me dice, o sea, algo de mí misma, ¿no? Entonces, y además ver, o sea, también cómo salen, o sea, estas figuras danzantes y el polvo, o sea, también como de cómo se remueve, ¿no? O sea, a través del movimiento, la ilusión, o sea, o el recuerdo del movimiento. Y me acuerdo que cuando volví a ver, o sea, esta película también años después, hace un par de años, me acuerdo que me emocionó mucho esta secuencia también, porque era como de, es que veo, o sea, cómo están dibujados, cómo brillan los personajes, cómo Anastasia refleja
o sea, bueno, se refleja a sí misma, o sea, en el suelo, pero estas otras figuras no. Y eso es algo que eventualmente vi, bueno, después en una trivia y me acuerdo que me sentí muy orgulloso, como de, ay, noté eso cuando vi la película, que de chiquito jamás, o sea, todas las veces que la vi, o sea, nunca lo vi, o sea, a pesar de que, o sea, es como te estás viendo y no ves, pero es, pero es también, o sea, como una, o sea, como qué bueno que quisieron hacerlo así, o sea, porque son presencias que no están realmente, ¿no? O sea, la única que está es ella, pero los ve y porque los ve, nosotros los vemos. Y siento que eso debió haber sido. O sea, el darle como al personaje un poco, o sea, como esta ilusión o esta esperanza de tal vez resuelva quién es, tal vez ya sabe. O sea, no es el punto final en donde está confirmado 100% quién es Anastasia, ¿no? Y la herencia y la abuela y todo. O sea, todavía no, todavía nos falta para eso, pero pudo haber sido, o sea, como o sea, tal vez todos los problemas, o sea, o tal, todo lo que falta incluso, o sea, tal vez, o sea, me lleve como a este punto, o sea, en donde ya tengo de alguna forma, ¿no? O sea, lo que estoy buscando, mi identidad, mi conocer el pasado, de alguna forma, ¿no? O sea, una versión de eso que estás buscando, de lo que deseas y de lo que necesitas. Pero está, o sea, muy temprano, o sea, entonces también, o sea, no tengo, o sea, como tampoco suficiente idea de quién es Anya, o sea, en la actualidad, qué tan diferente es a la Anastasia, ¿no? O sea, de cuando era niña, o qué tan igual, o sea, si ha madurado, si sigue conservando qué características, ¿no? O sea, más allá como de lo físico. Eh, que por cierto, o sea, se me hizo como también una decisión interesante que el rostro de Anastasia, de Anya, no estoy seguro si en toda la película, y eso también tal vez valdría la pena como verlo o prestarle atención, cuando sí, cuando no, o si siempre es así. Um, pero me parece, o sea, que normalmente el personaje de Anya está iluminado como la mitad superior de su rostro está más iluminado que la mitad inferior, o sus ojos, como Morticia. Lo cual, sí, o sea, no sé si es nada más cuando interactúa con Dimitri, o sea, o si es cuando no sabe quién es, o sea, ya cuando está con la abuela, o sea, está como, hay una iluminación completa, una homogeneidad, o sea, de quién es, o sea, un yo completo, o sea, eh, habría que checarlo, o sea, pero bueno, o sea, como qué significado podemos derivar de eso, pero pero es algo que creo que no habían hecho, o sea, como pues otras películas animadas de princesas en las que pueda pensar en este momento, entonces como de, que bueno, además, o sea, remite a Mortis y los Locos Adams que me agradan, entonces está bien. Ah, lo concedo. Um, uf. Así que parece ser, o sea, que las fuerzas opositoras, o sea, de esta obra, tienen que ver con el pasado y el presente. Y cómo un personaje, o sea, siente que necesita, o sea, un personaje que está, digamos, al inicio de su vida, ¿no? O sea, a los 18 años, este, eh, siente este anclaje hacia su pasado, que es como de, es que necesito saberlo para saber cómo a dónde me dirijo, ¿no? O sea, para saber cómo vivir, o sea, y tienes este personaje en la abuela que está anclado al pasado, todo lo que perdió, que no se explota lo suficiente, o sea, perdió su palacio, perdió su casa, perdió a su hijo, perdió a sus nietas, o sea, perdió todo, ¿no? O sea, en el mismo día, aparte, entonces es como, o sea, tanto sufrimiento que ignoran de este personaje, o sea, y luego la esperanza de tal vez se salvó Anastasia y la decepción constante de, o sea, ahora sí es la de veras. Y no, y luego esta sí es la de veras. Y no, y ahora es, y, o sea, como decepción tras decepción durante 10 años tal vez.
O sea, y me hubiera gustado ver también esa emoción, o sea, el personaje y esa decepción de no, otra vez, o sea, como caí en el parásito de la esperanza. Algún día regresaremos a eso. Y es un personaje entonces que está anclado al pasado y que necesita, o sea, o que siente que necesita esta... O sea, son personajes que sienten que necesitan de su pasado, o sea, como para poder vivir. Me gusta también, o sea, como en algún momento el personaje dice, o sea, déjame vivir en soledad, o sea, ya hasta mis últimos días, ¿no? O sea, ya no quiero saber de ninguna Anastasia. Eh, o como necesita, ¿no? O sea, también como esta confirmación, o sea, de la existencia o recuperación del pasado. O sea, Anastasia para poder vivir o empezar a vivir y la abuela, o sea, como para poder morir en paz, ¿no? O sea, eh, entonces, ah, y es algo que, digo, Rasputín, o sea, como un villano, o sea, siento que es también como muy inútil, o sea, porque realmente, o sea, como que la historia a la historia no le hace falta, o sea, este Rasputín. O sea, incluso en esta versión, o sea, Rasputín no justifica su existencia. eh, Porque realmente, o sea, todas las fuerzas opositoras, o sea, ya están, no todas aprovechadas, o sea, pero ya están presentes. No necesita de un Rasputín que le ponga, o sea, obstáculos externos de, uy, no vas a llegar al tren, uy, o sea, se cayeron los rieles, o se cayó el puente, o uy, se congelaron lo que sea, ¿no? O sea, las vías, o sea, es como, pues no, o sea, lo más difícil, o sea, del personaje es internamente, ¿no? O sea, saber quién es. Y, y para eso, o sea, tuvieron que haber trabajado más, o sea, la relación entre Anastasia y su abuela. Pero, o sea, Rasputín realmente nada más quita tiempo que se pudo haber aprovechado mejor. Aunque, curiosamente, también, o sea, es un personaje que está atrapado en un limbo en donde no puede, o sea, como transitar o no puede avanzar. O sea, lo matan en 1917 y en 1927 todavía no termina a morir. Y su murciélago amigo, o sea, le dice como, incluso en algún momento, o sea, algo como, o sea, olvídate de Anastasia, o sea, como de olvida y vive tu vida. Y es algo, o sea, que Anastasia no puede hacer. O sea, es como de ya, olvídate de eso. O sea, vive tu vida, ¿no? O sea, independientemente de quién seas. Igual la abuela es como de olvídate, o sea, de Anastasia, vive tu vida. Lo cual eventualmente hace, ¿no? O sea, y el timing es como de, o sea, el peor en ese momento, ¿no? O sea, pero no es, o sea, como un mal discurso. O sea, como de no aferrarte al pasado, o sea, que a un pasado que te impide vivir el presente a plenitud, ¿no? Entonces, ahí, o sea, era como el conflicto central, o sea, de la historia. Y al final, o sea, tienes también como a Dimitri, o sea, en esa utilidad o justificación dramática, o sea, porque Dimitri es ese presente que tendría que abandonar si se queda en el pasado. Y, o sea, pues no existe, ¿no? O sea, como, bueno, ok, también siento que es como un conflicto, o sea, muy pobre porque, o sea, en París vive como la realeza, pero se supone que no lo es. O sea, entonces, no sé si es como la idea de que, vamos a anunciar que Anastasia sigue viva y está aquí conmigo y lo que sea, pero es Francia en el siglo XX. Así que técnicamente, o sea, no hay suficientes restricciones políticas eh, ni sociales técnicamente, o sea, para que Anastasia, para que una rica tenga una relación romántica con un pobre. Se puede, o sea, mal visto y lo que tú quieras, o sea, pero se puede. Entonces, eh, también es como, en parte no tendría por qué decidir entre las dos, o sea, podría vivir en el palacio con su abuela y es como de, ay, mira, mi novio pobre, que tampoco no vemos demasiado de esa pobreza, o sea,
porque de nuevo, o sea, nunca tenemos un sentido, o sea, lo suficientemente sólido, o sea, de la vida de Dimitri, que además ya dejó, porque también, o sea, si hubiéramos tenido como el sentido de, ok, o sea, así vive Dimitri en la URSS, es como de ahora estás en Francia, no sabemos cómo va a vivir, o sea, Dimitri en Francia, o sea, si puede como conseguir empleo en un restaurante, en una tienda de ropa, o sea, lo que sea, y si puede escalar desde ahí, o sea, entonces también, o sea, incluso como de, ay, o sea, se quedarán juntos o no, es como nada está impidiendo, o sea, que se queden juntos o no. O sea, excepto como la toxicidad mutua que deciden ignorar a los personajes, lo cual, o sea, hace también como un final, o sea, pues bastante insatisfactorio, en mi opinión. O sea, es como de estos personajes se han estado peleando toda la película, o sea, y de repente es como de que, ay, comparten un baile y como que, o sea, pues a lo mejor sí me gustas, ¿no? Es como, a lo mejor tú también, o sea, es como de, están horribles, o sea, no, bailen con otras personas, o sea, van a ser mejores para los dos, o sea, entonces también es como de, ay, o sea, siempre extrañaré cómo me caía mal esta persona, ay, voy a extrañar cuánto le gritaba y cuánto me gritaba, voy a extrañar, o sea, es como de, güey, o sea, no pierdes nada bueno, o sea, qué bueno que ya no está, entonces, ay. En fin. am, mm, la secuencia del barco en esta desviación discursiva, en este rant, me gustó, o sea, es también, o sea, creo que una secuencia bastante ambiciosa. Utilizan mucho, o sea, como el 3D ahí en el barco. eh, pero creo que está, o sea, también como mucho, o sea, el uso del 2D en la lluvia que cae, en el movimiento, o sea, de las olas. Y, y es, o sea, como una secuencia, o sea, más o menos interesante también, sobre todo visualmente, porque Anya, o sea, entra como en este, o sea, tiene este sueño que hace que se levante y casi muere. Lo cual también pudo haber sido interesante, incluso sin la presencia, o sea, de este de Rasputín, o sea, en donde es como más o menos, o sea, esta metáfora de, pues mira, o sea, por buscar un pasado ilusorio que ni siquiera sabes, ni siquiera estás segura, pues casi te mueres, ¿no? O sea, y pierdes todo tu futuro. Entonces también, o sea, como que hay algo medio masticado ahí. Eh, y el sueño, o sea, tiene también, o sea, como una visualidad distinta, o sea, también es como fondos pintados, pero son distintos a los fondos pintados, o sea, en la diégesis más real, ¿no? O sea, podremos tal vez calificarla como una metadiégesis, que ocurre en la mente de la protagonista. Y me gusta que hayan como decidido como separar visualmente, o sea, ese tipo, o sea, como de decisiones de, ok, o sea, como cuando nos separamos, o sea, de lo que tal vez sería como más tradicionalmente aceptado, ¿no? O sea, o de la práctica más abundante, ¿no? O sea, en la historia de la animación occidental, o sea, incluso oriental, ¿no? O sea, hasta este punto en el que se hizo la película. Eh, pero que se encuentre con su hermano, que se encuentre con sus hermanas, que se encuentre con su papá, o sea, no me significa nada porque no sé quiénes son ellos. O sea, puedo saberlo por la historia, o sea, y por otros medios, o sea, pero aquí es como de, o sea, no es como de, ay, no manches, su papá, o sea, su hermanito, ahí está, es como de, sí, o sea, yo también lo perseguiría, o sea, es como está siguiendo seres desconocidos. O sea, para mí y hasta donde sé para ella. Es como, ¿por qué lo sigues? Y podría haber, o sea, también algo más interesante de seguir, o sea, como una ilusión, o sea, como de sigues algo que no conoces, pero entre lo que no conoces del pasado y lo que no conoces del futuro, o sea, hacia dónde prefieres avanzar. Am, o sea, siento que, ay, o sea, sí, no. Falta, o sea, cómo trabajar, o sea, falta ahondar, o sea, profundizar eso, en quiénes son, o sea, qué prometen, ¿no? O sea, por qué está dispuesta a seguirlos, ¿no? O sea, eh, ay,
Es también, o sea, un poco interesante también, eso no lo recordaba cuando vi el musical de Broadway, cuando Anastasia va a ver una obra que va a ver, o sea, su abuela, y es como de aquí va a ser, o sea, nuestra oportunidad. En el musical de Broadway era El Lago de los Cisnes, que tiene, o sea, como un significado distinto, o sea, eh, que en estos momentos, o sea, ¿no? Aunque es un punto interesante, este, no voy a retomar respecto al musical, excepto que en la película animada hay una referencia, o sea, a Cenicienta. La obra que están viendo es Cenicienta, que toma, o sea, un personaje que tiene, o sea, o que anhela una vida mejor y que tiene orígenes, o sea, como de una buena vida, que después es transformada en una existencia, o sea, de insatisfacción, de abuso, pero que promete, o sea, como o al final se recupera, ¿no? O sea, aquel estado, ¿no? O sea, de plenitud que se había dejado. Entonces, o que se había usurpado incluso. Entonces, o sea, Anastasia se convierte, o sea, en la Cenicienta de esta historia, que es una metáfora que estaría bien ver, o sea, como que tanto rechaza, o sea, el musical de Broadway, o sea, que no haga, al no hacer esa, esa referencia. Um, uf, uf, um, el romance con Dimitri, o sea, digo, ya dije, o sea, como más o menos lo que me desagrada. Pero también, o sea, como el punto crítico, o sea, de este romance llega, o sea, como justo hacia, en el segundo, en la segunda mitad del segundo acto, cuando es como, me mentiste, o sea, me hiciste creer que yo era la heredera y no sé qué, y eres como de, no, pero escúchame, no, es que si eres la heredera, y eso, escucha lo que tengo que decir, bla, 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 o sea, y no lo hace, y es como también tan cansado, o sea, creo que por alguna razón asocio mucho, o sea, como esta construcción, o sea, o estos recursos dramáticos de la mentira, del malentendido, del no querer hablarse por el enojo y no sé qué, con comedias románticas, o sea, especialmente noventeras y tal vez también dos mileras, pero creo que, o sea, lo asocio más, o sea, con los noventas. Y, y siento que está injustificado el enojo de Anya, porque en todo lo que llevamos, o sea, de la película y cuando se conocieron, o sea, ella misma, o sea, propuso la idea, o sea, le metieron, ok, o sea, la idea, ¿no? O sea, a Anya, de, uy, o sea, tú, vamos a viajar con la heredera y no sé qué, pero ella es la que dijo, o sea, como de, ¿y quién dice que no soy? ¿No? O sea, porque estaban todas estas pistas de, o sea, el tiempo coincide, la edad, el físico, mira, o sea, como tu rostro, la pintura, no te acuerdas de quién eres, o sea, pues podría ser, o sea, nadie sabe qué pasó con ella, o sea, entonces, eh, ella misma, o sea, como acepta la idea de tal vez soy la heredera. Y se proponen también al inicio del viaje, antes del viaje, antes de trabajar juntos, es como de, ¿y qué tal que no eres? Y ella dice, pues entonces habrá sido como un malentendido, ¿no? Y es un error honesto. O sea, pero pues por lo menos, o sea, como que, bueno, ya ganas el descartar, o sea, el quitarte la duda de si eres o no, o sea, la heredera Romanov. Que por cierto, o sea, nunca mencionan que es Anastasia Romanova, pero tampoco la llaman Anastasia Romanov. O sea, aunque dicen los Romanov, la heredera de los Romanov, el bla, bla, bla. O sea, este. Entonces, por eso tenía la idea de que la película la llamaba Anastasia Romanov, aunque explícitamente no lo hace. Um,
Pero entonces ya había este acuerdo al principio. Y al final es como de, ay, me hiciste creer que era la heredera y resulta que no soy. Es como, pues, o sea, igual y no eras, ¿no? O sea, estábamos de acuerdo en que no eras. Y ok, o sea, el cuate es una estafa, lo cual también es como, tal vez Anastasia debería saber eso, o sea, que había como estafadores y gente que preparaban y educaban, o sea, para hacerse pasar por Anastasia y demás. Pero ok, o sea, digamos que va, o sea, por vivir encerrado en el orfanato y todo, no tenías idea de eso. O sea, igual llegaste hasta acá. O sea, saliste de Rusia. Fuiste a comprar, estás en un vestido, o sea, de Chanel o no tengo idea, ¿no? O sea, todo eso gracias a el encuentro de Dimitri. Tú no ibas a hacer eso. O sea, o cómo lo hubieras hecho. ¿Con quién? Ok, o sea, tal vez sí lo hubiera hecho, o sea, porque sí tenía como la idea de viajar a París, pero le dijeron, busca a Dimitri. Él te va a ayudar a llegar a París. Lo buscó y llegó a París. O sea, Dimitri cumplió con creces, o sea, más allá de lo debido. No nada más la llevó hasta ahí, no nada más la llevó hasta París, hasta Francia, o sea, como, ok, y ya a ver tú, ya cómo resuelves tu vida, ¿no? Adiós. O sea, no nada más la llevó hasta ahí, o sea, también la acercó hasta su posible familia. Y además, o sea, con toda esta experiencia y todos estos lujos, o sea, de mira la vida en París, qué genial es, ¿no? Y el product placement de Chanel. Eh, que, por cierto, es no, no estoy como tan seguro, o sea, como, ¿cuántos cameos hay ahí? O sea, digo, tienes como a Chanel. No sé si tienes a Coco Chanel por ahí. Tienes al aviador, según yo, en su avioneta, nada más porque está ahí. Y tienes a Freud que dice como de, ay, ni Freud lo puede como entender o se lo puede explicar, una cosa así. Y se resbala con un plátano porque Freud y psicoanálisis y sexo. Entonces es chistoso los niveles. Este... um, y Pierre-Auguste Renoir, creo también, o sea, por la época y el atuendo, y porque entran los personajes, o sea, como en ese número musical, a una pintura impresionista, que creo que pudo remitir mucho más, o sea, a Renoir, si era el caso, o sea, y a otros impresionistas, o sea, pero bueno, tiene un poquito de impresionista y la técnica en los fondos, lo cual es también apreciable, digo, incluso si pudo llevarse como más lejos o más cercano, ¿no? O sea, la técnica de estos autores. Es no está mal, aunque digo, parece más como puntillismo, o sea, que digo, también podría ser como yo, un malentendimiento de quién es esta referencia, ¿no? De quién es este pintor, o sea, y no es quien yo creo y bla, bla, bla. Pero y entonces ya todo tiene sentido. Pero de todos modos, o sea, me gusta como cambia también una vez más en la animación, o sea, o en las decisiones artísticas de la película. Lo cual es como de, ojalá estuviera mejor hecha, pero bueno. Ay. Así que, o sea, pues el clímax dramático, o sea, de la película creo que debería ser con la abuela, o sea, este momento en donde la abuela también, o sea, con el corazón y el alma rota, ¿no? O sea, es como, a ver, ya voy a ver, o sea, a esta falsa Anastasia y todavía la ve y duda de ella y es como de, no eres una mala actriz, de hecho eres la mejor hasta ahora, pero no es suficiente. Y luego tienes esta justificación que creo que está mejor en la película de lo que está en el musical de Broadway, en donde Anastasia tiene este collar, este dije que dice, o sea, juntas en París, o sea, o algo por el estilo. Y ese es el detonante en donde la caja musical es como de claro, o sea, que piensan que es un alajero que no pueden abrir. eh, y que ella recuerda, o sea, la melodía. Y su abuela también. Y es como de, esa era nuestra canción. Y eso es algo que no está en los libros de historia, ¿no? O sea, o en artículos, periódicos y demás, ¿no? O sea, entonces tiene, o sea, como que si eres, o sea, si eres mi Anastasia, ¿no? O sea, y siento que pudo haber sido un momento muy bello. Quería que lo fuera, la música, o sea, hay como tantas cosas que podrían
que siento que me motivan, pero no llega, está mal escrito, está deficientemente escrito, es mediocre. Ah, película, quisieras que fueras como el jorobado de Notre Dame, o sea, tengo el jorobado, eventualmente hablaré, pero pero es como de pudo haber sido así de intensa y de social y de política y de madura y de oscura y de tanto. Pero bueno, digo, vivo en un mundo donde tengo otras cosas bellas, ¿no? Vivo en el mejor de los mundos posibles, así que mm, count your blessings, I guess. Aún así, o sea, ese momento y ese despedido, o sea, siento, ahí también tienes, o sea, como justamente el conflicto principal, o sea, de Anastasia, finalmente tiene el personaje lo que quería, lo que había buscado todo este tiempo, quería saber quién eres, ya lo sabes, no hay duda. Igual, por ejemplo, también estos detalles, o sea, como de los dibujos, o sea, de, ay, parecía un cerdo, o sea, tiene como ciertos detalles históricos, pero siento que es más, o sea, como una trivia, así de que, oye, mira, aquí este detallito, o sea, que realmente, o sea, como una inmersión, o sea, a este mundo, o sea, que era el del personaje, ¿no? O sea, digo, incluso si muchas cosas pudieran ser también especulativas, ¿no? Eh, pero siento que ahí es cuando el personaje puede decidir como entre quedarse simbólicamente, ¿no? En el pasado, digo, sigue siendo el presente, pero quedarse en el pasado, que es la abuela y el palacio y los bailes y demás, o sea, o quedarse, o sea, en el presente, ¿no? O sea, con Dimitri. Y, o sea, la incertidumbre que eso significa. Y la ausencia, o sea, también como de comodidades y de ser como ¿cómo se llama? Un ciudadano común, ¿no? O sea, en lugar de una princesa. Lo cual también pudo haber sido, o sea, como interesante, ¿no? O sea, de todas las, digo, no es como realmente, o sea, como ciudadano común, porque pues, vemos que en Francia, o sea, la gente no es pobre, tiene trabajos, tiene empleos, hay como intercambio de mercancías y demás. Sí hay una diferencia, o sea, entre la gente, los ciudadanos que bailan, ¿no? En París, en la película, y los rusos que bailan al principio de la película. Pero bueno, o sea, aún así es como de, pueden tener como esta vida. Y eso también hubiera sido, o sea, algo muy genial que pudo haber explotado este filme, en donde cuántas películas de princesas no terminan con la confirmación de y eres una princesa y aquí está tu palacio y tus sirvientes y tus vestidos y tus bailes y tus joyas, ¿no? Y todo, y tener una película en donde es como de mira, te doy todo esto, pero el personaje lo rechaza. Y es como una princesa que rechazó su palacio, sus joyas, sus sirvientes, porque no era lo que quería. Lo que quería era algo más, ¿no? O sea, no quiero, o sea, una vida de zar, o sea, o de hija del zar. Quiero, pues no sé, ¿no? O sea, trabajar en Chanel. O poner mi propio negocio, o sea, o ser psicoanalista, no podría, seguramente, pero bueno. Digo, o sea, dentro de todas las oportunidades hay limitaciones en la época. Aún así, o sea, es sorprendentemente una oportunidad como que técnicamente está presente, pero muy mal aprovechada, que otro estudio y otra película de animación posteriormente exacerbaría mucho más exitosamente que esta. Y es como de, estaba a 1 metro de ti. Y por eso, o sea, Rasputín, después cuando regresa, o sea, también es como, pues, muy inútil. Es como de, pues, ya terminó la película. O sea, Anastasio ya tomó su decisión. Digo, hay un poquito como de justificación porque es como, o sea, o sea, como va a ir a ver a Dimitri, pero no, pero, o sea, como lo va a interrumpir Rasputín. Y me agrada que, o sea, Anastasia se salva a ella misma y salva a Dimitri. Entonces Dimitri no salva el día, no salva a Anastasia. Eso, o sea, pudieron hacerlo diferente y qué bueno que lo mostraron, por lo menos de la forma en la que lo hicieron, ¿no? O sea, a pesar de lo inútil, ¿no? O sea, que era como este desenlace, este clímax. Igual, o sea, como pues el hecho de, este,
Rasputin también es como un villano, o sea, muy flojo, o sea, pero nunca se explota, o sea, como de, ok, quiere matar, o sea, a, a Anastasia, pero ¿por qué? O sea, porque él quiere morir, porque quiere como dejar de estar en ese limbo en el que se encuentra, porque odia tanto, o sea, a Nicolás Romanov, por qué lo odiaba, o sea, por qué le duele tanto que lo corriera de la fiesta, o sea, pues nada, o sea, también como que falta mucho ahí. Entonces, a pesar de que pues los poderes y el verde y los demonios y demás, o sea, digo, hay algo chido, o sea, como en eso, pero también en general, o sea, pues muy, expendable, o sea, pero bueno, y al final se queda con Dimitri, aunque queda la promesa de nos veremos pronto, abuela, así que también, o sea, un poco también eso, o sea, siento que no está trabajado de una manera emplear el vocabulario, maldita sea. Este, o sea, porque es como de, ay, tienes que decidir entre A o B, pero es como de, bueno, el personaje al final decide entre A y B. Se queda con A y B. Es como de, bueno, no va a vivir con su abuela, pero pues la va a seguir viendo, o sea, entonces, solo que pues va a vivir aparte con Dimitri, ¿no? O sea, ella va a buscar su vida. Entonces, también como que se siente que perdió el personaje, qué sacrificio hubo, o sea, qué tuvo que perder o arriesgar para ganar. Y al parecer es nada, o sea, ni siquiera la vida con su abuela o algo así, porque va a seguir como visitándola. Tampoco su relación con Dimitri, por tóxica que fuera, o sea, se la quedó. Entonces, o sea, pues no hay como crecimiento, ¿no? O sea, también tienes un personaje estancado, todo, bueno, sí. Igual Dimitri, o sea, no llega como una vida de palacio o ahora va a trabajar y de esta forma, ¿no? O sea, y sin esconderse de la policía o algo por, o sea, tampoco no sabemos cómo cambia la vida de Dimitri. Um, el perro, o sea, es como también casi completamente inútil. O sea, digo, está ahí, pero su única incidencia en la trama es cuando Anastasia está como rumbo a su muerte por esta secuencia de sueño. eh, y despierta a Dimitri. Y entonces es como de, ok, y ya Dimitri la rescata. Porque también tienes que tener a Dimitri rescatando a la princesa, ¿no? Pero, o sea, fuera de eso, es más, incluso hay una parte en donde el perro muerde a Rasputin, pero eso no cambia nada, o sea, no entorpece sus planes, no evita que la mate o algo así, o sea, y me choca porque también, o sea, tiene como tantas oportunidades de matar a Anastasia y tiene estos diálogos que son también como, pues, la verdad, muy chafas, o sea, y es como de, Das Vidania y la última de los Romanov, y es como de ya, o sea, mátala, ¿no? O sea, deja de perder el tiempo, entonces, bueno. Ah, sos un pelotudo, Rasputin. Este. Bueno, así está la cuestión. Me agradó verla, pero por eso no regreso tanto a esta película como a tantas otras de aquel entonces. Pues ya.